Bueno, entonces, como habíamos hablado y les había prometido, les estoy subiendo ahora lo que vimos en la clase anterior sobre documentación funcional. ¿Mm? Habíamos hablado en la clase de la importancia de la documentación. Habíamos visto cómo nos permitía que un proyecto tenga continuidad y trazabilidad. Continuidad en el sentido de que siempre va a haber algún lugar o un punto de referencia donde buscar la información para poder dar continuidad a tareas o actividades. Trazabilidad porque voy a poder seguir se fue haciendo desde el requerimiento hasta la entrega. ¿Sí? Me permite transferir conocimiento, gente nueva que está ingresando, qué es lo que se está haciendo, permite que lean y se informen. ¿Sí? Asegura definiciones. ¿En qué sentido habíamos dicho esto? En el sentido de que si yo estoy trabajando con una parte interesada, un stakeholder que me está dando requerimientos, hay una definición vaga que yo la defino con él, al documentarla queda efectivamente básicamente asegurada, es decir, la puedo considerar como que es válida y que de esa manera se va a realizar. Y obviamente, en caso de duda ante acciones y tareas, yo puedo referirme a la documentación para empezar a ver qué tengo que hacer. ¿Sí? Después hablamos un poco de lo que es la documentación funcional y las distintas metodologías. Y habíamos visto que hay algunas variaciones de qué clase de documentos se usa en cada tipo de metodología, obviamente por la filosofía de desarrollo que se usa. Y vimos que normalmente, si bien comparten una matriz de requerimientos, quizás un documento de descripción funcional mucho más grande, cuando hablamos de Agile estamos hablando de documentos de épicas, ¿sí? Que las épicas en la definición dependen mucho del uso que se le vaya a dar. Se puede considerar como un gran agrupamiento de historias de usuario, ¿sí? En muchos casos lo equiparan a los casos de uso del sistema de cascada. Y hay algunas que básicamente tienen como una descripción funcional integral del área que se está tratando bajo esa épica en particular. Las historias de usuario, ¿sí? Que básicamente son explicaciones muy cortas de acciones o cosas que se van a realizar para cumplir con los requerimientos. Y en algunos lugares van a encontrar que de hecho los requerimientos son historias de usuario, que no me parece correcto, sino que más bien hay una relación entre la cual un requerimiento puede o termina derivando en una historia de usuario. En cascada hablamos más bien de descripciones funcionales por módulo que pueden estar o no, ¿sí? Y finalmente los casos de uso, que se los suele agrupar por funcionalidades, grupos de funcionalidades, módulos, depende de cómo esté dividido el sistema. ¿Sí? Bien. Respecto a los consejos generales para cualquier documentación que se realice en un proyecto, habíamos visto que mucha gente considera que la documentación es un subproducto del desarrollo y en realidad tiene que ser como un proceso que acompaña el desarrollo, no es algo realmente secundario. ¿Sí? De hecho, en muchos casos puede llegar a ser un disparador, por ejemplo, el historial de usuario va a ser un disparador para una actividad de desarrollo. Habíamos visto cómo actualizar en forma integral es importante. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un cambio que me impacta en una sección del documento, en todos los documentos donde este cambio impacta, yo lo tengo que considerar, con lo cual hay que conocerla bastante bien para poder mantenerla actualizada. Hablamos que una forma de mejorar esto es justamente simplificar el mantenimiento de la documentación al evitar redundancia en la documentación, es decir, que no mencione los mismos conceptos en varios lugares, ¿sí? Sino que se refieren de un lugar a otro. Y también vimos que la documentación tiene que en definitiva estar disponible para ser usada por las personas que las tienen que usar. Si estamos hablando de una metodología Agile, lo que se llama el Team o el Scrum Team, dependiendo de qué metodología usamos, o los desarrolladores o los testers o los otros roles correspondientes a lo que es la filosofía de cascada, ¿sí? La metodología de cascada. Después vimos que cuando estamos hablando de proyectos en curso, normalmente, supónganse, y esto lo vimos como un típico ejemplo, cuando llegamos a un proyecto nuevo, tenemos que asegurarnos que la información esté al día, ¿sí? Tenemos que ver y revisar que no haya discrepancias entre lo que es la documentación y las cosas que realmente hace el sistema. Eliminamos redundancias para poder justamente esta idea de facilitar el mantenimiento tenerla en cuenta, ¿sí? Y finalmente confirmar con el
stakeholder cualquier cosa en la que tengamos dudas, ¿sí? Respecto a definiciones, para que asegurar justamente esa definición. Bien, entonces en los proyectos nuevos, y esto va a ser un poco redundante, y de hecho, pero es importante repetirlo, sí es importante tenerla al día, seguirla, porque nos ayuda a fijar las definiciones, dar un soporte físico a lo que vamos trabajando, analizando, diseñando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener un punto de referencia del cual hablar o sustentar un punto del cual estamos justamente tratando de explicar o quizás seguir adelante, ¿sí? Evita realizar además lo que mucha gente dice como arqueología, buscar información en correos de definiciones que nos aprobaron o cosas así, ¿sí? Y como lo mencionamos antes, garantiza continuidad en el proyecto, ¿sí? Pues si yo voy documentando, eventualmente si un proyecto lo tengo que transferir a otro equipo o se suspende temporalmente, como a muchos proyectos le pasó ahora durante la pandemia, y después se vuelve a continuar, es fácil hacerlo porque tengo justamente el punto donde quedó bien registrado. Bien, habíamos dicho un poco en broma, ¿qué hacemos si encontramos un proyecto donde no hay documentación? Y realmente es complicado, o sea, es muy difícil que haya un proyecto donde la información falle, no esté al 100%, con lo cual no es un escenario en el que realísticamente nos vamos a encontrar, pero, y ahora sí hablando en serio, ¿qué hacemos sin documentación? Y vamos a tener que empezar a ver, hacer ingeniería inversa sobre las cosas que ya están desarrolladas. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, en términos bastante simples, es ver cómo está funcionando y escribir qué es lo que está haciendo, ¿sí? Revisar quizás información técnica si estoy del lado funcional, o funcional si estoy del lado técnico, lo poco que haya. Por ahí alguna documentación marginal que existe, algún documento de especificación que se recibió de alguna parte interesada. Y sí tener en cuenta que si esto pasa, esto va a agregar una gran cantidad de tiempo a lo que es el proyecto, así que tengo que planificar ese tiempo de documentación. Bien. Una cosa que van a encontrar en muchos proyectos es una descripción funcional completa del sistema, que suele ser bastante extensa, ¿sí? Con lo cual siempre es bueno considerar en particionarlas o escribirlas a muy alto nivel, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente cuando empezamos a bajar a través de los documentos y empezar a dar detalle, cada documento subsecuente agregue detalle de forma tal de que el mantenimiento también se facilite, ¿sí? Pues si tengo todo escrito en ese documento y todo eso se deriva en otros documentos que también lo tienen, entramos en este concepto de redundancia en la documentación, que hay que evitar justamente. Bien, cuando hablamos después de lo que es en proyectos en cascada, sí, vimos que normalmente a grandes rasgos tenemos la matriz de requerimientos, de los cuales se van a desprender descripciones funcionales, que las puedo tener o no, y después casos de uso. ¿Sí? Estos casos de uso sí ya van a tener una relación directa con los requerimientos en sí, como para empezar a cubrir esa funcionalidad. Y la idea del caso de uso es una descripción extensa, ¿sí? Donde voy a ver una descripción paso a paso de cómo va a ser la funcionalidad, voy a tratar de describir quiénes son los actores, voy a ver cuáles son los puntos de entrada y de salida, ¿sí? Y suele convertirse normalmente en un documento más extenso, y a medida que el sistema tiene más cantidad de casos de usos, estos se van acumulando, ¿sí? Lo bueno es que si yo recibo un cambio, es muy fácil identificar cuál es el cambio contra qué caso de uso iría, ¿sí? Básicamente, si voy a armar un caso de uso, y también vimos que en internet hay muchos templates que se pueden usar, pero en general trato de tener una identificación de quién está haciendo, ¿sí? Básicamente el actor, de qué otra cosa depende, qué condiciones previas y posteriores tengo que tener, la descripción funcional del flujo principal. Esto es básicamente el paso a paso de lo que tiene que hacer el caso de uso, ¿sí? O el proceso que estoy describiendo, o la funcionalidad, o incluso la pantalla. Y después la descripción funcional de flujos alternativos, es decir, qué pasa si falla cuando estoy tratando de guardar algo, qué pasa si los datos que se ingresaron son incorrectos, etcétera, 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 ¿sí? Básicamente
todo aquello que no es el camino feliz, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene que hacer esa funcionalidad. También puedo agregar cualquier información inicial relevante y algunas de las herramientas de análisis que ya fuimos aprendiendo, diagramas de actividades, diagramas de proceso, que por ahí ayudan a describir un poquito mejor de qué estamos hablando. Acá encontramos dos modelos, estos los habíamos sacado de internet, ¿sí? Donde básicamente cumplen en su mayoría los pasos que estuvimos viendo en el detalle justamente respecto a la estructura. ¿Sí? De nuevo, incluso para ustedes que ya habían trabajado en sistemas de software justamente en esta idea de cascada, vieron casos de uso donde justamente tenemos esta estructura relativamente presente en todos estos documentos, ¿sí? Bien, ¿y cómo los escribo? ¿Sí? Tengo que tratar de ser realmente detallista en la descripción de un caso de uso. Y esto es una contrapartida contra lo que vamos a ver después, que son las historias de usuario, ¿sí? Tengo que tener una idea muy clara de quién es el actor, que la persona que lo va a hacer, y el actor puede ser el sistema, no es necesario que sea una persona. Tengo que poder identificar el paso a paso y bien claro cuáles son las entradas y salidas. Y además de esto, justamente lo que comentamos de los flujos alternativos que tengo que tenerlos presentes. Bien. En los casos de uso también, eventualmente, y esto quizás excede un poco a lo que es la parte de análisis y diseño, pero eventualmente se usan como base los equipos de testing de QA para poder justamente elaborar lo que se llaman los test cases. Y los test cases básicamente lo que hacen es probar cada uno de estos flujos que yo describí, ¿sí? Para justamente validar que estén funcionando bien, que los resultados esperados sean realmente los esperados, es decir, las postcondiciones se acepten, ¿sí? Y por ese motivo tengo que ser muy preciso con los casos de uso para que después los casos de testeo, los casos de prueba, realmente sean aplicables. Bien, en el caso de proyectos Agile, habíamos recordado un poquito la diferencia entre lo que era Kanban y Scrum, justamente por cuestión de documentación que vamos a ver más adelante. A grandes rasgos, habíamos dicho que Kanban es básicamente un proceso más continuo y yo voy manejando tareas del punto de entrada al punto de salida, mientras que cuando estoy hablando a raíz de temas de Scrum, estoy hablando justamente de este concepto de iteraciones o de sprints, ¿sí? De más o menos entre 2 a 6 semanas, 2 a 4 semanas, depende mucho del proyecto. Normalmente lo típico es de 2 a 4. Bien, acá también tenemos una relación de matriz de documentos, epics, que justamente suelen agrupar las historias de usuario y en algunos casos brindar una descripción funcional. Y las user stories en sí, o historias de usuario, que son básicamente como, se los puede entender inicialmente como pequeños casos de usuario que aplican a un flujo exclusivo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una historia de usuario y un caso de uso? Acá estamos hablando de justamente documentos cortos, o sea, la historia de usuario tiene que ser relativamente corta, ¿sí? Puede que yo para un proceso que parece extenso necesite muchísimas más historias de usuarios de lo que usaría en el caso de si usara casos de uso, pero corta al punto de que sea críptica, no, tiene que ser realmente entendible, tengo que tener bien claro qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y tengo que poder identificar exactamente los actores y la funcionalidad que estamos tratando, ¿sí? Hay varias formas de escribir historias de usuario, desde versiones extremadamente cortas, ¿sí? Donde son 2 o 3 líneas, hasta alguna que es como un pequeño mini flujo sobre lo que se va a hacer, ¿sí? Yo soy más tendiente a la segunda forma, me parece la más correcta, porque cuando estamos haciendo una única línea, quizás estamos dejando demasiadas cosas, definiciones abiertas para que las tome únicamente un desarrollador. Si bien por Scrum parte de la idea es justamente este concepto de que se autogestione. Y por ahí vean también temas de definiciones por su lado. Pero no es soy mucho más tendiente a la segunda alternativa, que la historia de usuario tenga algo de detalle.
Vimos algunos modelos, ¿sí?, de historias de usuario, cortas, como para contrarrestarlos. En Internet, de hecho, hay muchos templates distintos. Pero también vimos algunas cuestiones que son comunes. Básicamente la identificación del actor, nombre siempre de la historia de usuario, siempre identificando qué tan prioritaria y crítica es, y esto lo vimos por una cuestión también después de ya la metodología Scrum, cuando yo veo el backlog y empiezo a ver qué es lo que tengo que tomar primero, ¿sí? La descripción de la historia de usuario, ¿sí? Cualquier riesgo quizás lo puedo agregar, esto no aparece en todos los modelos, pero se puede agregar. ¿Cuáles son los resultados esperados? Esto sí es importante porque de esto sale lo que es la verificación y eventualmente los casos de prueba que tenga que hacer el equipo de testing. Y en el caso de que estemos trabajando en un proceso específicamente Scrum, a diferencia de Kanban, voy a tener que poner el sprint en el cual lo voy a estar sacando, ¿sí? Ahora, hay veces cuando hablamos de epics, ¿sí?, epics normalmente se los toma como grandes agrupadores de historias de usuario, como grandes historias de usuario que se pueden partir en historias de usuario más pequeñas, ¿sí? Esta idea de que son grandes historias de usuario que se pueden partir en historias más pequeñas suele también tenerse en cuenta como que la EPIC tiene una descripción funcional integral de todas las historias de usuario bajo su órbita, ¿sí? Y esto depende mucho en cómo se las va agrupando. A veces se las agrupa por cuestiones de release, por cuestiones de varias alternativas distintas, o sea, puede ser por necesidad. Normalmente lo mejor es siempre agruparlas por algún concepto funcional típico. Por ejemplo, si son historias de usuario que están todas relacionadas a conceptos de finanzas, las voy a agrupar bajo una épica de finanzas y así sucesivamente. De esa manera es mucho más fácil después agregar una descripción funcional integral para todas las historias de usuario bajo esa órbita. Bien. El template de las épicas, este es un template básico y se refiere más al primer concepto, que es básicamente la agrupación de varias historias de usuario. Sería algo así. En realidad, esto para mí es solamente parte del template, debería tener toda la parte inicial de descripción funcional también. Bien, ¿cómo puedo agrupar? Esto es algo que lo vimos recién un poco, pero puedo agrupar por funcionalidad, para mí lo mejor, por release, ¿sí? No es necesariamente lo mejor, pero se puede hacer, por procesos, bastante parecido al concepto de por funcionalidad y por lo tanto también es algo que puedo llegar a manejar. Tanto si las agrupo por funcionalidad o por procesos, me permite tener esta descripción funcional inicial que le da contexto a todo lo que se está por trabajar, ¿sí? Bien, respecto al backlog, habíamos hablado que es básicamente lista de historias de usuario, las tareas, los efectos, etcétera, todas las actividades que se tienen que realizar, y que este backlog se va usando para planificar cuáles van a ser los releases, qué es lo que se va a sacar, qué se va a priorizar, ¿sí? Del backlog se van agregando esa información a los sprints, ¿sí? Y en muchos casos se puede llegar a tener esos sprints ya preplaneados con mucha anticipación, pero normalmente cuando los equipos de Scrum tienen poca experiencia, esto se va haciendo a medida que va avanzando el proyecto, ¿sí? ¿Qué problemas podemos tener con las historias de usuario? A veces podemos pecar de hacerlas tan cortas que la información sea insuficiente, ¿sí? Y no tener una entrada y salida clara, qué es la precondición y postcondición, o cuáles son los estados de las cosas que estoy manejando en forma inicial o final. Y a veces lo contrario, puedo dar tanta información que en realidad no debería ser una única historia de usuario, sino varias, ¿sí? Normalmente hay un proceso que se llama backlog grooming, que básicamente es una revisión justamente de todas las historias de usuario que se van a sacar. Lo suelen hacer en el caso de Scrum, los Product Owners, ¿sí?, para verificar justamente que esto está bien. Ahora, a veces pasa que algunas de estas se pasan o que simplemente no pudieron revisarla por una cuestión de tiempo. Pero lo ideal sería que esta clase de problemas se eliminen justamente en este proceso de grupo. Hablamos un poco de story points, si bien lo hablamos en forma bastante básica, pero como idea general habíamos visto que a medida que la dificultad se incrementa,
se le suele poner a los story points un nivel mayor o mayor cantidad de story points. La idea de esto es separar la estimación de la historia de usuario de las horas, ¿sí? Y de esa manera quizás lograr sacar un poco el bias interno que solemos tener respecto a la cantidad de trabajo que se tiene que realizar. Hablemos también un poco de cómo se puede usar la escala de Fibonacci. Si la escala de Fibonacci está representada por este gráfico, Golden Number también se le suele llamar. Por si no lo sabían, la escala de Fibonacci suele formarse, cada número es básicamente la suma de los dos números anteriores. Y de esa manera voy asociando distintos story points en esa secuencia, o sea, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ¿sí? Y 55 el siguiente, si la memoria no me falla. La idea de esto es que sabiendo qué tan difícil es una historia de usuario, si tiene quizás demasiados números de story points, quizás estoy en un punto donde la tengo que separar necesariamente en otras historias de usuarios para poder enfrentarla bien, y con lo cual puedo manejar mejor la estimación. ¿Sí? Hay otras técnicas de estimación que no hablamos porque realmente no entran ya en lo que estábamos viendo, pero hay estimación usando técnicas de póker, hay muchas técnicas, y de hecho si les interesa después les voy a agregar un artículo respecto a eso en la página de análisis. Bien. Básicamente, respecto a lo que es la estructura que debería tener una historia de usuario, siempre identificamos actores, siempre identificamos dependencias, porque esto nos va a ayudar a manejar el backlog. ¿Sí? Vamos a tener que identificar cuáles son los puntos de entrada y salida, bien de la historia. Una pequeña descripción del flujo principal, y tengan en cuenta, esto es más el formato que yo usaría. ¿Sí? Alguna información inicial relevante, y si es necesario tener algún diagrama o mockup de soporte, lo puedo llegar a tener. Lo puedo tener por ahí en la épica, en el caso de que no quiera complejizar mucho lo que es el contenido de la historia del usuario. Bien, respecto a Kanban y la documentación que se usa en esta metodología, vimos un poco lo que era el board, ¿sí? Básicamente una tabla donde yo voy a tener las tareas listadas en las tareas pendientes, las que están actualmente como work in progress, ¿sí? O actualmente en progreso, y las hechas, ¿sí? Básicamente esto nos dice que me da una idea de cómo está fluyendo el trabajo a través del proyecto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no lo vimos mucho en clase esto, pero hay ciertas limitaciones sobre cuánto es la cantidad de tiempo de trabajo que puede estar realmente en progreso dentro de la filosofía Kanban. Y si bien lo que muchas veces se ve desde las posiciones de desarrollo y demás respecto al Kanban es el tablero, hay mucho más atrás, ¿sí? Como para que tengan una idea, y esto no se los mencioné en clase y no va en ningún examen, pero para que se den una idea, hay ciertos cálculos que se hacen respecto a la velocidad del trabajo desde que salen de la sección de pending hacia lo que es la sección de done, cuál es la limitación que tiene que tener el trabajo en progreso. Hay muchísima métrica y muchísimo trabajo que se hace, ¿sí? Bien. Además esto me permite ver cualquier problema que pueda llegar a ver o cualquier traba en forma visual. Ojo, hay un tablero de Scrum similar, pero la filosofía de uso es distinta. Entonces los tableros de Scrum normalmente consideran todavía el tema de sprint dentro de esto, porque obviamente el Scrum funciona de esa manera. Bien. Las notas de Kanban, justamente, sí, son estas notas que se van pegando en el tablero, y voy a tener esta identificación de actividad dentro de la tarjeta, ¿sí? El nombre de la actividad, muchas veces la cantidad de tiempo que yo voy a estar trabajando en horas. Si está bloqueada, normalmente se le pone un indicador en rojo, y muchas veces una segunda tarjeta pegada a la primera con el nombre de la persona que tomó la tarea, ¿sí? Esto cuando se hace en forma física, existen herramientas para manejar esto hoy por hoy en forma digital. Y se usa códigos de color para identificar qué tipo de tarea estoy trabajando cuando lo tengo de esta manera, ¿sí? A grandes rasgos es como está funcionando Kanban hoy por hoy dentro de IT. Hay un poco más de esto, pero bueno, esto excedería un poco a lo que es lo que estábamos viendo. Bien,
eso fue lo que vimos en la clase correspondiente a documentación. La clase pasada habíamos hecho un ejercicio respecto a temas de procesos, que esto nos daba la pauta de cuáles iban a ser las condiciones del segundo parcial para ver dónde estábamos parados. Así que bien, sin otra novedad, los veo el jueves.